Masejet Gitin, Daf Gimel Amud Aleph 3a, 13 líneas de arriba para abajo. Antes de empezar a leer y explicar la Gemara, vamos a recordar lo que vimos en la Mishnah en la clase anterior. En la clase anterior vimos en la Mishnah que una mujer puede ser adquirida a su esposo para propósitos matrimoniales en una de tres maneras. Así dice la Mishnah, dice el número 3, número 3. Y después se especifica cuáles son esas tres maneras. ¿Cuál? Kesef. Shtar, kesef, que es plata, shtar, que es documento, via, que es una relación íntima. Y luego dice también que la mujer puede regresar a ser adquirida para ella misma y estar permitida casarse con cualquier otro hombre después de una relación con un hombre a través de dos maneras. Una de dos maneras, o sea, numera dos maneras y después especifica cuáles son esas dos maneras. O a través de que recibe un get, un acta de divorcio, y queda divorciada, o que se muere su esposo. Y la Gemara tiene un tema aquí técnico. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la Mishnah me menciona el número y también los casos? Si tú me dices que los casos nada más, que la mujer puede ser adquirida para su esposo, para propósitos matrimoniales con kesef, shtar y via, suficiente, significa que son tres. Y puede ser adquirida para ella misma nuevamente, para estar permitida para cualquier hombre, con un get y bemitata pali cuando se muere su esposo, suficiente. ¿Por qué me tienes que mencionar la numeración de las maneras que hay? Si tú me dices las maneras, es suficiente para saber ¿cuántas son? ¿Por qué me necesitas nombrar, me necesitas mencionar el número de las maneras cuando me mencionas las maneras? ¿Sí? Así, eso es lo que la Gemara va a analizar. Dice la Gemara, Minyan de Reisha le meutemai. Minyan de Seifa le meutemai. Aparentemente la razón que la Mishnah enumeró y dijo 3 para ser adquirida para un hombre para propósitos matrimoniales y 2 para ser adquirida nuevamente para ella y quedar libre para casarse con cualquier hombre, a pesar de que no es necesario, aparentemente fue enumerado para enseñarte que nada más eso y no otro. O sea, para excluirte otro caso que tú hubieses pensado que sirve para ella ser adquirida para su esposo o que sirve para ella ser adquirida para ella misma. Entonces, esa enumeración no nada más te mencionan los tres casos, sino también te dicen son 3. ¿Para qué? Para que no digas que hay un cuarto más. Son 2, para que no digas que hay un tercero más. La pregunta es ¿cuál es ese caso que te viene a excluir? Y eso es lo que la Gemara viene a analizar. Entonces la Gemara dice lo siguiente, Minyan de Reisha le meute jupá. En la numeración primera que fue mencionada al principio, ¿cuál es? 3, ¿sí? 3 maneras que la mujer tiene para ser adquirida para su esposo, para propósitos matrimoniales. ¿Para qué necesitas mencionar 3? ¿Qué te viene a excluir ese nombre? Ya de por sí está mencionando las maneras después. ¿Qué es shtar y via? ¿Para qué necesitas mencionar 3? Para excluirte que las únicas maneras son que es shtar y via y no una cuarta. ¿Cuál es esa cuarta? Jupá. ¿Qué es jupá? Vamos a hablar más del tema de jupá más adelante en las próximas clases. Pero jupá, hay una discusión entre los Rishonim. ¿Qué significa jupá? ¿Sí? Si es klunsaot, si es lo que hoy en día conocemos como la jupá, o si es cuando entran a un cuarto y se encierran. Varias opiniones, pero el común denominador es que el jupá, cada uno según su opinión, causa el nisuin. ¿Sí? Hasta ahorita eran kiddushin, había mekudeshet, la jupá causa nisuin. ¿Qué pasa si hicieron jupá para el kiddushin? ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Sí? Y eso es lo que te viene a excluir la Mishnah. Por eso te dice, por eso no nada más te dice las maneras, sino también te menciona, son 3 maneras. Te menciona el número para que digas esas 3 y no jupá. O sea que jupá, a pesar de que sirve para nisuin, no va a servir para kiddushin. Pregunta la Gemara, le Rabuná de amar jupá con ami kalvajomer le meutemai. Dice la Gemara, es una opinión de Rabuná que vamos a ver más adelante en página Hey, en la clase no la próxima, sino la próxima, después de en 2, ¿sí? Vamos a ver que Rabuná opina que jupá sí sirve para kiddushin. Él dice que sirve por kalvajomer, vamos a ver kalvajomer más adelante, pero uno de los kalvajomer que la Gemara dice ahí es que sí sirve para hacer nisuin, que es lo más fuerte, pues kol shiken, kalvajomer, que va a servir para qué? Para hacer kiddushin. Rabuná se opina que jupá sirve para hacer kiddushin, Yosef, ¿sí? Y sirve para hacer kiddushin según Rabuná. Entonces, ¿qué te viene a excluir el número 3? La primera respuesta, repito, fue que el número 3 te viene a excluir esas 3 y no jupá. Pero Rabuná te dice que jupá también está incluida, también sirve para kiddushin. Entonces, ¿qué te viene a excluir el número 3? Le meute halipin. Para excluirte un tipo de adquisición llamado halipin. Traducción literal, una adquisición de intercambio. Explico un poquito qué significa cómo funciona esta adquisición. Cuando, por ejemplo, yo quiero comprarle a Mijael un terreno, ¿sí? Yo quiero comprarle a Mijael un terreno. ¿Sí? Yo puedo pagarle dinero, ¿sí? Eso es una adquisición de dinero. Pero también lo puedo hacer a través de una adquisición de intercambio. ¿Cómo funciona?
Yo soy el coné, yo soy el que estoy adquiriendo y él es el que me está adquiriendo a mí, me está vendiendo a mí. Si yo hago jalipín, ¿cómo se hace jalipín? Agarro un objeto que pertenece a mí. Hay discusión si el objeto tiene que pertenecer al que adquiere o al que vende. Pero la halajá es que el el coné, ¿sí? Entonces, en este caso soy yo el que adquiere. Agarro un objeto mío y se lo entrego a Mijael. Y cuando se lo entrego a él me intercambia, a raíz de eso, yo le doy el objeto y él me da el terreno. Y así el terreno ahorita está bajo posesión ¿de quién? Mía. Eso significa jalipín, adquisición de intercambio. ¿Por qué se llama así? Porque la adquisición es a través, y después como paga después tiene una deuda para pagar, pero la adquisición, ¿cuál es? Ya está hecha. ¿Cuál es? Intercambio. Yo le doy algo y él por recibir ese algo me intercambia en vez de eso el terreno. ¿Sí? Eso es jalipín, sí. El vendedor, yo levanto. Que el afshel con él, no, yo te lo doy a ti y tú levantas. Sí. Entonces tú lo recibes, lo adquieres y tú como lo recibiste para ti, pues me intercambias el otro. No es que sea una deuda, o sea, No, la adquisición, explico un segundo, explico un poquito más. La adquisición es una, ¿sí? Hay varios tipos de adquisición. En este caso la adquisición es el jalipín. Y después si quedaron entre ellos que tienen que pagar, pues se convierte en una deuda, pero no es parte de la adquisición. No vamos a entrar en eso ahorita, pero de todas maneras esa es la adquisición llamada adquisición de jalipín de intercambio. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Lo que nos viene a decir la Mishnah número 3, también según Rabuná, que Jupá también puede ser para Kitushin. El número 3 te lo enumera para excluirte un caso. ¿Qué caso? Jalipín. Uno hubiese pensado, dice la Gemara, salca data jamina oilu vegamar kija mis de Efron, masa de mikane ve jalipín, aficionami mekane ve jalipín, kamashmalan, veima jinami jalipín, no me pajot mishae pruta, veishae pajot mishae pruta, lo mekane nafsha. Dice la Gemara, uno hubiese pensado que ya que Kesef, la adquisición de dinero, ¿cuál es la fuente de que Kitushin, mejor dicho, el Kitushin de dinero? ¿Cómo sabemos que se puede hacer Kitushin de dinero con la mujer? Que vimos en la Mishnah, pero ¿cuál es la fuente? Que vimos en la clase anterior, porque está escrito Kija, que será Shabá, mis de Efron, del campo del terreno que le vendió Efron ¿a quién? A Abraham. ¿Sabes qué? Significa que tú comparas Kiddushin con una venta de terreno. La venta de terreno se puede hacer con dinero, como fue el caso de Efron, pero también se puede hacer ¿con qué? Con jalipín. Tú no hubiese pensado que jalipín sirve también en mujer y a través de intercambiar, ¿sí? A través de intercambiar un objeto, darle un objeto a ella, ¿sí? Ella a raíz de que recibe eso, ella adquiere a ella misma para el esposo, está intercambiando, ¿sí? Kamashman de que no sirve, dice la Gemara. Y eso es lo que te viene a escribir el número 3 según Rabuná. Entonces, según Rabuná, que Jupá sirve, ¿qué te viene a escribir el número 3? La numeración 3, te viene a escribir el caso que Kitushin no sirve. ¿En qué caso? El caso de jalipín. ¿Y quién te dijo que no sirve? Puede ser que sí sirve. Sí, que se lo aprendes de quija de un terreno de Efrón. Si podemos comparar, de la misma manera que un terreno sirve con jalipín, también la mujer sirve de jalipín. O sea, no, ¿sabes por qué no? Porque como mencionamos, la adquisición de jalipín que es, yo te doy un objeto a ti y tú por recibir el objeto me intercambias lo que me estás dando. Yo le doy un objeto a la mujer y por la mujer recibir el objeto, ella ahorita se intercambia ella misma y se adquiere ella misma ¿para quién? Para el esposo. ¿Sabes cuál es la halajá? Que en jalipín, cualquier objeto que yo te dé a ti, ¿sí? Es suficiente para hacer el intercambio. No tiene que tener un valor mínimo de perutá. ¿Sí? Cualquier objeto que te dé, aunque valga menos de un valor de perutá, el hecho que te lo di ya es un intercambio suficiente. Y nosotros vimos en la Mishnah que según Bet Shammai dinar, pero según Bet Hillel lo mínimo ¿cuánto es? Perutá. Y una mujer no se va a adquirir a ella misma, a su esposo, por recibir un objeto que valga menos de una perutá. Eso es una vergüenza, es una ofensa para ella. Entonces ella no, por eso no sirve jalipín. Por eso jalipín, pregúntale, ¿por qué no sirve jalipín de verdad? Dice, no, porque ella no está dispuesta a hacerlo por jalipín. ¿Por qué? Porque es una ofensa para ella, que me estás comprando y me estás intercambiando a mí por un objeto que vale menos. Por eso jalipín no sirve. Entonces, básicamente, repito, la Mishnah, la Gemara nos preguntó, Minyan de Reisha, Lemeute Mai, ¿qué nos viene a decir? ¿Qué nos viene a excluir? La numeración número 3. 3 maneras que ella puede adquirir para su esposo para propósitos matrimoniales. ¿Qué nos viene a excluir? Según la primera opinión, Jupá. Y según Rabuná, que Jupá sirve, ¿que nos viene a excluir qué? Jalipín. Muy bien. Seguimos ahorita para la segunda numeración. ¿Cuál es la segunda numeración que mencionamos en la Mishnah? La mujer es adquirida para su esposo para propósitos matrimoniales en 3 maneras y vuelve a ser adquirida para ella misma, o sea, libre para cualquier hombre, con 2 maneras. ¿Cuáles son esas 2 maneras? Divorcio o muerte del esposo.
Y la Gemara pregunta, Minana de Seifa, le meutemai, ¿qué es lo que te viene a excluir? ¿Por qué necesitas decir número 2? Si tú me dices las maneras, que son divorcio y muerte del esposo, pues obviamente son 2. ¿Por qué me tienes que enumerar 2? Dice la Gemara, le meute halitza, para excluirte otro caso que se llama halitza. Y explico, salkada tajamina teite mi kalbajom meivama, maivama shenayotze beget. יוצא בחליצה, זאת שיוצא בגט, אין יודעים שיוצא בחליצה, כמשמלן. ועם החינמי אמר קרא, ספר כריתות, ספר קורתה, ואין דבר אחר קורתה. Dice la Gemara, para excluirte jalitza. ¿Qué es jalitza? Lo que disuelve, la acción que disuelve es cuando lo escupen en el zapato de la ex. No vamos a entrar en detalle, pero es la acción que disuelve la zika mínima que hay entre una yevamá y un yavam. Si quieren complementar el matrimonio, hay que hacer ibum. Y si quieren disolver eso, tienen que hacer jalitza, y así se disuelve. Se llamará, lo que te viene a excluir, que hay dos maneras como la mujer, una mujer regular que estaba casada y quiere regresar a ser adquirida para ella misma y libre para todo hombre. ¿Cómo puede ser? Solo con muerte del esposo o con get y no con jalitza. Uno hubiese pensado que jalitza sirve. ¿Por qué? Con shiken de yevamá. Una yevamá que quiere disolver esa relación con el yavam, ¿puede entregar get? No. Significa que en yevamá el get no sirve y la jalitza sirve. Significa que la jalitza aparentemente es que más fuerte que el get. Entonces, si en una yevamá con un yavam el get no sirve, la jalitza sí sirve. Kol shiken, en una pareja que el get sirve entre ellos, en una pareja normal que el get sirve entre ellos, kol shiken que la jalitza sí va a servir. Así uno hubiese pensado, kamash maran que no. Dicen, ¿quién te dijo que no? En verdad puede ser que sí sirve. No, no sirve, porque la Torah dice que cuando el esposo está vivo, o sea, cuando no es muerte del esposo, cuando el esposo está vivo, Sefer Keritut, Bekatabla Sefer Keritut. La única manera es a través de un libro, de un papel que divide entre los dos, o sea, un get. Y no Jalitza, que no es un documento que se entrega, sino es un acto de entre los dos que se escupen el zapato, etcétera, sin entrar en detalles, ¿sí? Y por eso, eso es lo que te viene a excluir. Por eso la Mishnah te enumera no nada más las maneras para que quede libre y para que quede libre para cualquier hombre, que es muerte del esposo o divorcio, sino también te dice son esas dos y no jalitza, para que no te vayas a confundir que también jalitza sirve para una pareja normal. No, jalitza nada más sirve para ¿qué? Para un yavam con yevamá y no para una pareja normal. Muy bien, seguimos. Ahorita la Gemara vuelve a lo que mencionamos en la Mishnah, Bekesef. Una de las maneras que mencionamos en la Mishnah, que la mujer puede ser adquirida, que la mujer es adquirida para su esposo, para propósitos matrimoniales, una de las maneras, ¿cuál es? Kesef, con plata. ¿Sí? Con plata, con lo que vale. Si se le entrega y se le dice, Arat mekudeshet li, con este anillo, con esta plata, con este dinero, con este objeto, ¿sí? Kedat Moshe Israel lo dice enfrente de dos testigos y la mujer así queda, mekudeshet, queda consagrada para propósitos matrimoniales para ese hombre. Y la Gemara pregunta de inmediato, Minalan, ¿de dónde aprendemos la fuente de que una mujer puede ser consagrada o adquirida para su esposo para propósitos matrimoniales con plata? O con valor de plata, o con valor a plata, con un anillo que tiene valor de plata. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Entonces nosotros ya lo vimos eso en la clase anterior, como estás aquí ya insinuando. Pero en la clase anterior lo mencionamos para dar una respuesta para una pregunta, ¿sí? Que por qué se llamó Kinyan y no Mekudesh. Entonces, pero la fuente principal que vamos a analizar, ¿dónde está escrito? Es ahorita a continuación. Aclaro otro punto más. Nosotros mencionamos en la clase anterior que la fuente, y también al principio de esta clase, que la fuente para qué se es de dónde? Kija, misde Efron. Muy bien. Y la Gemara, esto es una fuente que la Gemara va a traer más adelante, no la vamos a ver en la clase de hoy, sino en la clase próxima. Pero la Gemara ahorita empieza con otra fuente. ¿Ok? La del Kija, misde Efron es otra opinión que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver la Gemara. Minalan, ¿cuál es la fuente que una mujer puede ser consagrada, puede ser adquirida para un hombre, para propósitos matrimoniales a través de kesef, a través de plata? Dice el Betú, Hadetran Havzakai bebito bekidushea bekesef bishtaro bebía. Minalan de Mikania bekesef, bekesef de Abuau. Y otra pregunta más que tengo. Primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuente de que sirve Kiddushin con plata? ¿Sí? Segunda pregunta es, hay una Mishnah Masejet Ketubot, página 46b, respecto a una Ketaná o a una Nahara. Sí, explico qué es Ketaná y Nahara para poder usar estos términos más fácil. Ketaná es una niña menor de 12 años. Hasta los 12 años es Ketaná. Sí, Ketaná, menor. Nahara es cuando pasa los 12 años y trajo los simanim, los vellos de Naharut, pélvicos, ¿sí? Y pasan 6 meses. O sea, entre 12 años y 2 años y medio, ¿sí? Esos 6 meses es Nahara. Después de que pasó
los 6 meses, después de 12 años y medio, se convierte en Bogeret. ¿Sí? Son diferentes etapas que hay en una mujer, en su crecimiento. Ketaná, Nahara y Bogeret. Está escrito en la Mishnah Masejet Ketubot respecto a una Ketaná y a una Nahara. ¿Sí? Que el papá de ella tiene el derecho en los Kiddushin que hace su hija, ya sea de manera de dinero, ya sea de manera de documento, ya sea de manera de relación íntima. Y explico un poquito a qué se refiere que tiene el derecho el papá. Lo que básicamente nos está diciendo aquí la Mishnah es de que, primero que todo, el papá tiene el derecho de consagrarla a ella para propósitos matrimoniales en contra de la voluntad de ella. O sea, mientras que es Ketaná y Nahara, el papá tiene el derecho. Adicionalmente, cuando es un Kiddushin hecho con dinero, ¿a quién le pertenece el dinero? Ha'av Zakai, el derecho es del papá, le pertenece al papá, nos dice la Mishnah. Y cuando es de Shtar, ¿quién lo recibe? De documento el papá. Y cuando es una relación íntima, pues ahí ya obviamente es con ella directamente, sí, esa relación íntima. Pero, nuevamente, el dat makne que siempre se necesita, el consentimiento del que es adquirido, es suficiente el consentimiento ¿de quién? Del papá. Sí, eso es lo que la Mishnah nos está diciendo. Y la Gemara pregunta sobre eso. Primero, ¿cómo sabemos que existe Kiddushin con Kesef? Que es la misma pregunta anterior. Y dos, ¿cómo sabemos que el Kiddushin que hace el papá a través de Kesef, a través de plata, va para él? Así nos pregunta la Gemara. Entonces repito, la primera pregunta de la Gemara es ¿cuál es la fuente de nuestra Mishnah? Que una de las maneras de Kiddushin es con plata. Segunda pregunta es sobre la Mishnah Masejet Ketubot 46, que ahí vemos, en Daf 46b, que ahí vemos que el papá tiene el derecho de consagrar para propósitos matrimoniales a su hija, ¿sí? Con Kesef, Shtar y Bia. Y respecto a Kesef, pregunta la Gemara la misma pregunta anterior. ¿Cuál es la fuente que se puede en absoluto con Kesef? ¿Cómo sabe que una de las maneras? Y aquí hay una pregunta adicional ¿cómo sabemos que el dinero que recibe va para su papá? ¿De dónde lo aprendemos? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Y prestemos atención bien. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, de Amar Krav Yatseah Hinam en Kasef. En Kesef Le'adon Ze, aval yesh Kesef Le'adon Acher, Uman Nihu Ha'av. Responde Rav Yehuda en nombre de Rav lo siguiente. Te voy a decir la fuente de la Torá para este tema y se van a responder las dos preguntas en una sola respuesta. Está escrito en la Torá respecto a una amá ibría. ¿Qué es una amá ibría? Una niña judía que fue vendida por su padre, por X razón, para ser esclava. No es la esclava, no es Shifha Kenanit. Amá ibría es una esclava judía. Cuando ella, Amá ibría, sí. Cuando ella llega, la regla es que cuando ella llega a Nahara, a la edad de Nahara, ¿sí? O sea, Ketaná acaba 12 años, ¿sí? Ya entra Nahara, automáticamente, aunque todavía le falta unos años más para trabajar o lo que sea, automáticamente queda la mujer, la muchacha, la Nahara ahorita, queda libre de su amo. ¿Sí? Está libre y puede hacer lo que quiera, ya no está más subyugada, ya no está bajo, no tiene que estar bajo ese amo. Y el pasuk nos dice sobre ese caso, Veyatseah Hinam en Kasef. Y saldrá, ¿quién saldrá? La Nahara, que era Amá ibría, saldrá bajo su amo gratis y sin dinero. O sea, que puede salir y no tiene que pagar nada, porque explico un poquito, una de las maneras para que ella pueda salir antes de tiempo es si ella se redime ella misma, sabes que te pago lo que falta y suéltame. Pero aquí cuando llega a los 12 años, nos dice la Mishnah, ¿qué es lo que pasa? Hinam, gratis, ella puede salir, liberarse gratis y no tiene que pagar nada. Aparentemente está repetitivo. Hinam en casa, sale gratis, o sea, sin pagar, y no tiene que pagar, está repetitivo. ¿Qué nos viene a decir este versículo, esta repetición? Dice Rav Yehuda nombre de Raza, ¿lo que nos viene a decir? Nos viene a enseñar y a insinuar que en este caso, en esta salida, esta mujer no tiene dinero. Pero hay otro caso que una mujer tiene una salida y sí hay dinero. Otra vez repito, en esta salida, ¿sí? Solo en este amo, en esta salida, o sea, la repetición es para enseñarte, para deducirte, que vengas y deduzcas solo en esta salida, no hay dinero para este amo. Pero hay otra salida de una mujer que cuando sale hay dinero ¿para quién? Para su jefe. ¿Y cuál es el caso? Cuando una niña chiquita, ¿sí? La casa del papá. Una ketaná o una nahara es casada por el papá. Está saliendo bajo, no el amo, sino bajo su papá. Está siendo consagrada para otro hombre, ¿sí? Y deducimos que en el caso de Amá ibría, de la esclava hebrea, ahí no hay dinero para ese amo. Pero en otro caso, otra salida de otra mujer, sí hay dinero para el jefe.
¿Sí? ¿Y quién es otra? ¿Cuál es el caso de otra salida? Cuando hay una ketana, una nara que es consagrada por su papá, que está saliendo de posesión del papá a posesión de su novio, de su esposo, ¿sí? Y en ese caso decimos que ¿qué? Que sí hay dinero para su jefe. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo sabemos que se puede hacer kiddushin con dinero? Aquí está. No hay dinero en Amay Briá, pero sí hay dinero cuando se hace kiddushin. Sabemos que hay una manera de hacer kiddushin como con dinero. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo sabemos que va para el papá en caso de una niña chiquita? Aquí está, lo deducimos. Que no hay dinero para este amo en la Amay Briá, pero sí hay dinero para este jefe en otra salida, que es el papá. Aparentemente, aquí tenemos las dos respuestas a través de esta deducción. Así nos dice la Mishnah. Está clara la respuesta de la Gemara. Muy bien. Dice la Gemara, ve'ei maledida, Sí, es una deducción de la Torah. Ve'ei maledida. Con la esposa de Isaac. ¿Ah? Pensé que era con el. No. Ve'ei maledida, pregunta la Gemara, todavía no hay una fuente. Hay una fuente para la primera pregunta, que ¿cómo sabemos que kiddushin se puede hacer una de las maneras con dinero? Aquí lo tienes claro. No hay dinero. Está escrito en este versículo, y deducimos, no hay dinero en Amay Briá, pero sí hay dinero en kiddushin, en una niña chiquita. Sabemos de que kiddushin sí existe la posibilidad de dinero, pero ¿cómo sabemos que ese dinero va para el papá? Puede ser que hay dinero en kiddushin, pero ese dinero va para ¿quién? Para ella misma. ¿Dónde vemos de que el dinero va para el papá? Todavía queda esa o sea, sí podemos deducir que no hay dinero en el caso de Amay Briá, ¿sí? Pero sí hay dinero en el caso de kiddushin. Perfecto, hay dinero. Entonces sabemos de que kiddushin se puede hacer con dinero, pero ¿dónde vemos de que el dinero va para el papá? ¿Dónde deducimos eso? No está claro. Entonces esta todavía no está claro. Dice la Gemara, Hajiyashta, había mekabel kiddushea dichtivet bitina tati la isha ze veisha klakaspa. Dice la Gemara, no, esto lo podemos aprender ya de lógica. Si ya, ¿quién es el que tiene la potestad y la fuerza o el derecho de casarla? Cuando ella es chiquita, que tan ahora una ara. ¿Quién es? El papá. Y lo aprendemos de la Torah, está escrito, Ve'amar avianara et bitina tati la isha ze. Yo caso a mi hija con este hombre. Dice la Gemara, ¿te parece normal que el papá es el que puede venir y casar a su hija y él no va a recibir el dinero? Obviamente, lógicamente, si él es el que tiene el derecho de casarla en contra de la voluntad de la hija, pues obviamente, ¿quién va a recibir el derecho del dinero? Él. Entonces, una vez ya nosotros tenemos una fuente que con dinero se puede hacer kiddushin, y una vez sabemos de que el papá puede casarla a ella, puede casar a su hija, mientras que es que Tanaona hará en contra de la voluntad de ella, pues obviamente, lógicamente, ya no necesitas una fuente para eso. Obviamente, si yo tengo la potestad y el derecho de yo casarla, pues el dinero va a ser ¿para quién? Para mí. Así nos dice la Gemara. Dice la Gemara un segundo. Veima anemili ketana. De letra y adle kabel kiddushin. Avanara de itla adle kabel kiddushin te kadesh inafsha vetishkol kaspa. Dísela un segundo. Puede ser que todo el versículo que acabamos de mencionar, el Bitina Tati Leishazé, que de ahí prendemos que ¿qué? Que el papá tiene el derecho de casar a su hija, puede ser que está hablando en qué Gad, puede ser que está hablando en una ketaná. Ahí es que tiene el derecho. Y si tiene el derecho, de acuerdo lógica, que si tiene el derecho de casar, pues tiene el derecho también de recibir el dinero. Pero ¿quién te dijo que el papá tiene el derecho de casar a su hija cuando es Nahara? Entonces, en el caso de Nahara, pues que ella se case a ella misma y que ella reciba el dinero. Y nosotros sabemos de que toda la halajá de la Mishnah, o lo que está escrito en la Mishnah, en Masejet Ketubot, de que el papá recibe el dinero, está hablando sobre Ketaná y sobre Nahara. Entonces pregunta la hermana, mira, yo entiendo de que este versículo, que el papá puede casar a su hija, ¿sí? El versículo que el papá puede casar a su hija en contra de la voluntad de ella es en Ketaná, porque ella no tiene dat, no tiene consentimiento, no tiene entendimiento. Entonces se le da el entendimiento completo ¿a quién? Al papá. El papá decide si casar o no, pero una Nahara que ya tiene consentimiento, ya tiene entendimiento, ya puede comprar y vender, ya puede adquirir, puede ser que en ese caso le decimos, ¿sabes qué? Tú cásate a ti mismo, no le damos el derecho al papá, y por ende, ¿quién va a recibir el dinero? Ella misma. Entonces vuelve la pregunta, ¿dónde vemos que Nahara también, aparte de Ketaná? Entonces, con Kesef, eso está claro. Que una manera que Kiddushin y Kesef ya está claro que sí se puede. ¿Sí? La pregunta era, ¿cómo sabemos de que el papá lo recibe? Ketaná, aparentemente, si tiene el derecho el papá de casarlas, pues obviamente el papá recibe el dinero. Pero ahorita todavía estamos en Nahara. ¿Cómo sabemos que Nahara debería ella tener su derecho y ella recibir su dinero? Escuchen bien, Amar Kra, Binourea bet avia, Kol Shevach Neurim le avia. Dice la Gemara, te voy a traer otra fuente para esto. ¿Cómo sabemos que la mujer, que cuando la mujer hace kiddushin, cuando la mujer es Nahara, cuando la hija es Nahara, y le hace kiddushin el papá con kesef, cómo sabemos que el kesef, que la plata va para el papá? Te voy a decir por qué. Hay un tema en la Torah, unos versículos que hablan sobre la revocación de promesas, revocar promesas. Y el versículo en esa parashá nos dice, Binourea bet avia. Y aprendemos, este versículo lo explicamos así, mientras que es Nahara, Binourea,
está bajo posesión de Betavía. Está bajo una jurisdicción legal de su papá. ¿Ok? Binorea, mientras que es Nahara, Betavía. Y de aquí aprendemos, dice la Gemara, que cualquier beneficio monetario que ella tenga mientras que es Nahara, ¿le viene a quién? Al papá. Binorea, mientras que esté Binorea, Betavía. Mientras que tenga un beneficio monetario, Binorea, ¿pertenece a quién? Avía. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo sabemos de que no nada más que Taná, sino también Nahara, el dinero que recibe Kitushin del papá, Binorea, Betavía? Dice la Gemara, buena fuente. Pero si es así, si es tan real esa fuente, pues no entiendo otra cosa. Veela, de amar Rabuna amar Rab, minayin shema sea bat leav, sheneemar vejim korishet bito leama, mamá sea de le rabá, abad naima sea de le avía. Te pukle mi Binorea, Betavía. Dice, no entiendo. Si es tan buena fuente esta, tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque Rabuna en nombre de Rab hace una pregunta en otro lado. Dice lo siguiente: ¿cómo sabemos que el salario que recibe una hija mientras que es Nahara pertenece a su papá? Y dice Rabuna en nombre de Rab, te voy a decir de dónde. De un versículo en Shemot, otro versículo que dice Vejimkor ishet bito le ama. Está escrito bito, la hija, junto con ama. Ama que es la esclava hebrea. Dice la Gemara, ¿por qué te lo mencionan los dos juntos? Para enseñarte lo siguiente: de la misma manera que una ama, una esclava hebrea, todo el salario que ella gana pertenece a quién? A su amo, a su jefe. Igualmente, Bitó, su hija, cuando es Nahara, cualquier salario que hace pertenece a quién? A su jefe, que es el papá. Dice la, pero si tú me dices que la fuente anterior, Binorea Betavía, que cuando está en Nahara, es todo pertenece al hijo, y de ahí aprendes que cualquier beneficio monetario que hace Nahara pertenece al papá. O sea, si tú me dices la fuente anterior, repito, que Binorea Betavía es una buena fuente para enseñarte que cualquier beneficio monetario que tiene que mientras que es Nahara pertenece al papá, pues ¿para qué necesitas llegar a la fuente Bejimkoresh Bitoleama? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo sabemos que el salario monetario va a quién? Que recibe una hija Nahara pertenece al papá. Muy sencillo, porque el versículo dice Binorea Betavía. ¿Qué tenemos que decir? Que no es una buena fuente. ¿Por qué? Ela beafaran nedarim udichtiv. Hajanami beafaran nedarim udichtiv. Dice, entonces tenemos que decir que esa primera fuente, Binorea Betavía, no es una buena fuente. Y por eso Rabuna en nombre de Rab no lo aprendió de ahí. ¿Por qué no es una buena fuente? Porque eso está hablando en qué tema, como mencionamos antes, en Afarad Nedarim, revocación de promesas. Y en revocación de promesas es cuando la Torah me dice, Binorea Betavía. En revocación de promesas es cuando la Torah me dice que cuando es Nahara, el papá tiene el derecho todavía de revocar la promesa. Pero nunca nos viene a enseñar ese versículo que un beneficio monetario que es Nahara pertenece a quién? Pertenece al papá. Entonces, por eso, Rabuna en nombre de Rab, cuando busca de dónde aprendemos que el salario monetario que hace una Nahara pertenece a su papá, no usa ese versículo, sino usa otro versículo. Comparamos Bitó con una ama, la misma manera que una ama hebrea, una esclava hebrea, el salario es para su amo, igualmente la hija Nahara, el salario es para su amo. Entonces, si es así, vuelvo ahorita a la pregunta: ¿cómo sabemos que un papá que consagra a su hija para propósitos matrimoniales cuando es Nahara, ¿sí? Que el kesef, que la plata va para él, ¿sí? ¿Cuál era toda nuestra respuesta? No, Binorea Betavía, pero acabamos de comprobar que no es una buena respuesta. Se vuelve la pregunta. Vejiteima, neilef mine, mamona misura lo al final. ¿Sabes qué? De repente podemos aprender de ahí. Aprendamos de Afarad Nedarim. Sí, ese versículo Binorea Betavía está hablando ¿en qué? En Afarad Nedarim, pero podemos aprender de la misma manera que respecto a revocación de promesas. Mientras que es Nahara, el papá tiene el derecho de revocar, significa que está bajo dominio, bajo jurisdicción legal del papá. También respecto a el kesef, la plata, el kitushin, está bajo el dominio del papá y por lo tanto el papá lo recibe. Aprendamos de ahí, de la misma manera que el papá tiene el derecho en revocar promesas, también tiene el derecho de recibir el kesef, el kitushin. Podemos aprender, comparar. O sea, no puedes comparar, porque hay una regla que puedes comparar muchas cosas, pero no puedes comparar algo monetario de un isur. La promesa que no es un tema monetario, es una prohibición. Prohibí sobre mí esto y esto, permití sobre mí esto y está permitido o prohibido. Es un isur. Tú no puedes comparar, si un tema de isur está bajo dominio del papá, no puedes comparar que algo monetario también. No se estudia algo monetario de algo que se llama, que es isur. Entonces no puedes aprenderlo de ahí. ¿Sabes qué dice la hembra? Busquémoslo de otro lugar monetario. Vejiteima, neilef miknasa. Mamona miknasa, le da al fin. Dice la hembra, ¿sabes qué? Tratemos de aprenderlo de el concepto que está escrito en la Torah que pasa una mujer que fue violada, ¿sí? Una mujer, una Nahara, el mismo caso, la misma edad, Nahara que fue violada, la halajá es que el violador debe de pagar un knas, una multa monetaria, si ahorita es monetario como monetario, una multa, ¿cuánto es? 50, hamishim shekel,
Sí, le había nara al papá. Podemos comparar de la misma manera que ahí en el CNAS, en la multa, cuando es violada, tiene que pagar esa multa, aparte de la humillación, del valor de humillación y de evaluación de la mujer. Sí, pero tiene que pagar un CNAS. ¿A quién se lo tiene que dar? Al papá. Sí, igualmente, cuando una nara es consagrada por procesos matrimoniales, el dinero que entra, ¿para quién? Para el papá. Nara, ambos son nara y ambos son monetarios. Dice la Gemara, tampoco se puede estudiar. ¿Por qué? Porque tú puedes estudiar monetario de otra cosa, monetario, valor real. Pero aquí está estudiando monetario, si se quiere decir que es el Kiddushin, de Knas, de una multa. Una multa no es un valor real, ¿sí? Tú rompes algo, aunque rompiste algo peor o algo más caro o algo más barato, siempre la multa va a ser igual. No es un valor real. Y no se puede aprender de un Knas, no se puede aprender de multa. Entonces, otra vez vuelve la pregunta, aparentemente, ¿de dónde aprendemos que qué? Que el dinero del Kiddushin de una nara va para el papá. Dicen, ¿sabes qué? Ya sé dónde. Vejitei manelef mi boshe tupkam. Shani boshe tupkam de avoshe achbegavayu. ¿Sabes qué? Aprendamos del mismo caso de la mujer que fue violada en Nara, que está el Knas, hay que pagar el Knas, pero aparte de Knas, de la multa que hay que pagar el papá, hay que también pagar boshet y pgam. ¿Qué es boshet? La vergüenza que pasó por ser violada. ¿Sí? Eso también hay una manera, y eso es un valor real. ¿Cuánto alguien está dispuesto a pasar una vergüenza? ¿Cuánto está dispuesto a recibir para pasar vergüenza? Ese valor hay que darlo. Y pgam es la devaluación, ¿sí? La devaluación, hay una devaluación que si hubiese sido un esclavo, en cuanto se hubiese vendido, etcétera. No vamos a entrar en detalle ahorita. Esas dos cosas son valores, no es un knas, no es un valor monetario, no es una multa, es un valor real, dependiendo de la persona. Y eso, la halajá es que en ese caso de Nara, cuando es violada, ¿a quién le perece el Boshet Gam? Al papá. De la misma manera que el Boshet Gam, el valor de la humillación y de la evaluación va para el papá, que es algo monetario, pues también puedes aprender que el Kiddushin, cuando una nara es Mekutesh, ¿va para quién? Para el papá. Compáralo perfectamente, ahí sí va. O sea, tampoco puedes. ¿Por qué? Porque ahí es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Sabes por qué va para el papá? Porque ¿quién pasó vergüenza ahí? Ella, pero también el papá. También el papá queda avergonzado, que es el papá de ella. ¿Quién se devaloriza? También el papá mismo, se siente muy incómodo. O sea, ya que es parte de eso, por eso puede ser que él recibe. Pero en Kiddushin, ¿quién recibe el Kiddushin? ¿Quién queda Mekutesh? ¿Quién queda prohibido para todos los hombres? Ella nada más. Se puede ser de que en ese caso, la que recibe el dinero, ¿quién es? Ella y no el papá. Entonces, hasta que encontramos un lugar de que no es multa, de que es algo monetario, valor monetario, todo perfecto, pero es no podemos traer prueba de ahí. ¿Por qué? Porque ahí la razón que el papá lo recibe puede ser porque él es parte también de esa vergüenza. Entonces, vuelve la pregunta otra vez. ¿Cuál es la pregunta, Rapotay? La pregunta es muy sencilla. ¿De dónde aprendemos que el kesef, la plata que recibe de un Kiddushin, el papá de la hija de una nara, ¿cómo sabemos que no lo recibe ella, sino lo recibe quién? El papá. Ela, escuchen bien ahorita. Mistabra de Jikamemait y Etziá de Javatá Kamemait. Dice la Gemara muy sencillo. ¿Sabes qué? Volvemos otra vez al versículo. La fuente es, ¿cómo sabemos que le llega al papá? ¿Cómo sabemos que le llega al papá? ¿Sabes cómo sabemos que le llega al papá? Del versículo original. Veyatzeahinam en Kasef. Que respecto a una esclava hebrea está escrito que cuando llega la Nahara, cuando llega la edad de Nahara, ¿qué pasa? Sale libre sin recibir dinero, gratis sin recibir dinero. ¿Está repetido? No, para deducirte que únicamente en ese caso no recibe dinero, pero hay otro caso que sí recibe dinero. ¿Cuál es el otro caso? Kiddushin. Preguntamos, ¿pero cómo sabemos de qué el papá recibe? Pues, recibe dinero, pero ella, ¿cómo sabemos que el papá? O sea, compáralo igualito. La deducción tiene que hacerla igualita. ¿Qué me refiero a igualito? Escuchen bien. La deducción es la siguiente. Podemos deducir que únicamente en el caso de la esclava hebrea sale gratis y no debe pagar dinero. ¿A quién? ¿A quién es el que tiene que pagar? En caso que ¿a quién no tiene que pagarle dinero? ¿Quién hubiésemos pensado que sí tiene que pagar? ¿Qué dice la Torah que no tiene que pagar? Al amo. Entonces significa que el único lugar, la deducción debe ser así, compáralo igualito. ¿Qué significa igualito? Que el único lugar que el amo no recibe dinero, no que no hay dinero nada más, que no hay dinero y en otro lugar sí hay dinero, no. El único lugar que el amo, que el jefe no recibe dinero es cuando en una esclava hebrea. En una esclava hebrea nada más, el jefe no recibe dinero. Pero hay otro caso, que cuando sale del dominio de su jefe, sí recibe dinero. ¿Quién? El jefe. Otra vez, si ahí no recibe dinero el jefe, pues tenemos que decir que en el otro caso, sí recibe dinero. ¿Quién? El que allá no recibía, el jefe. ¿Cuál es ese caso? Kiddushin, que sale del dominio de su papá cuando es Ketanaina y Nahara también. ¿Y qué? Y decimos que sí recibe dinero. ¿Quién? El jefe. ¿Cuál es tu problema? No, sabemos que hay dinero. Claro, porque ahora te deducimos que de la misma manera que en la esclava hebrea no hay dinero,
que no de la misma manera. En la esclava hebrea no hay dinero, pero en otro caso sí hay dinero. ¿Cuál es otro caso? Kiddushin. En la esclava hebrea que sale del dominio del jefe no hay dinero, pero en otro caso que sale del dominio del jefe sí hay dinero. Pero no deducimos a quién va el dinero, pero tú compara completamente. En el caso de la esclava hebrea, cuando sale el dominio de su jefe, ¿no hay dinero para quién? Para el jefe. Podemos decir que en otro caso que sale el dominio de su jefe, ¿sí hay dinero para quién? Para el jefe. ¿Y cuál es el caso que sale el dominio? Y si hay dinero para el jefe, Kiddushin. Sabemos que hay dinero y hay dinero para el jefe. Eso es lo que se deduce. O sea, compáralo igualito, vete completamente. Ahí no hay dinero, pero no nada más dinero. No hay dinero para el jefe. Se deduce que hay otro lugar que sale el dominio y sí hay dinero para el jefe. ¿Quién es el jefe ahí? Kiddushin, el papá. O sea, a pesar de que no tenemos una fuente lógica, nada más para que tan así, porque si hay dinero, pues obviamente si el papá tiene el derecho, pues él recibe el dinero, pero para nada no, pero ya es uno que es de la Takatub, ya es una deducción de la Torah, por eso vemos de que ya se aprende. De ahí se aprende. Dice la Gemara, vejalo dam yahayetzia leayetzia hatam nafkale mershuta don legambre, vejaja akati mi hasra mesira lejupa. Ahorita viene la Gemara y hace una buena pregunta. Dice, tú me dices que hay que comparar igualito. Y que si tú quieres comparar igualito, ¿qué tiene que ser la comparación? Escuchen bien. Que solo cuando la esclava hebrea sale del dominio, ¿sí? ¿De quién? De su jefe, ahí no hay dinero. Pero hay otro caso que sale del dominio de su jefe y si hay dinero ¿para quién? Para el jefe. Está en un segundo. Tú estás comparando, pero sale del dominio es diferente en los dos lados. Porque la maibría, la esclava hebrea, cuando llega a la Nahara, la edad de Nahara, sale del dominio sale bajo la jurisdicción legal de quién? Del jefe, pero completamente. Queda ¿qué? Libre completamente. Y la niña, ¿sí? Cuando es que Tanay Nara y hace Kiddushin, y hay Kiddushin, hay Mekudeshet, si queda consagrada para un hombre, no sale todavía completamente bajo el dominio de su papá. Todavía falta un paso más. ¿Qué paso falta? Nisuin. Entonces no estás deduciendo bien. O sea, la deducción todavía no me da. ¿Cuál es la deducción? Estoy de acuerdo, la deducción está buena, pero no es Kiddushin. ¿Cuál es la deducción? Que en Amay Briá, cuando sale el dominio de su jefe, no recibe el jefe dinero. Pero hay otro caso que sí sale el dominio de su jefe y el jefe recibe dinero. Sí, pero tiene que salir el dominio de la misma manera que sale el dominio en la esclava hebrea. La esclava hebrea sale 100% del dominio y aquí no. Porque aquí todavía falta que en Kiddushin todavía falta que el segundo lapso de Nisuin. Así pregunta, y hay varias cosas que todavía implican. Por ejemplo, mientras que la mujer está comprometida, Kiddushin y no Nisuin, ¿sí? En ese lapso de tiempo, la halajá es que si ella trabaja, el salario va para ¿quién? Para el papá, no para el novio. Si ella muere y tiene un dinero, ¿quién la hereda? El papá, no el novio. Sabemos que todavía no salió 100% del dominio. Responde la Gemara, tienes razón, pero Bafarat nedarim miha nafkale mershute detnan nahara meorasá vieu bala meferim nahara. Dice la Gemara, tienes razón, pero para algo específico sí sale 100% del dominio del papá. ¿Para qué? Para revocación de promesas. Mientras que ella era Ketanai Nahara, ¿sí? Que podía, hasta que se comprometió, antes de que hizo Kiddushin, el papá, si ella hacía una promesa, el papá podía venir y ¿qué? Y él solo revocarla. Y ahorita salió, escuchen bien, 100% cuando se compromete, cuando es Kiddushin, sale 100% del dominio del papá, que ahorita ya no es solo del papá la potestad de revocar la promesa, sino para revocar la promesa, mientras que está Kiddushin, antes de Nisuin, tiene que necesitar ¿qué? También el papá y también el esposo. O sea que salió bajo el dominio del papá solo. Que ya no solo no va a poder. Respecto a este punto, antes podía solo y ahorita solo puede. No, contundentemente y rotundamente no. Entonces, respecto a esto, salió 100% del dominio del papá, que queda otra vez, que no va a poder el papá más solo revocar. Y por eso sí podemos comparar. Que únicamente en una esclava hebrea que sale del dominio 100%, no hay dinero para el jefe, pero en otra salida 100% respecto a un punto específico, sí hay dinero para el jefe. ¿Cuándo es eso? Kiddushin. Pero no salió el dominio completo. No completo no, pero para un punto, revocación, sí, porque antes podía solo que él venir y revocar, ahorita necesita compañía del esposo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.